está, porque ese dicho es más área exterior de fíjense, para todas las áreas de RC, ya se lo había hecho en la clase anterior, debemos básicamente pensar en parametrizar. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes hallar el área de una esfera, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para hallar el área de una esfera? O sea, la condición básica va a ser que debemos parametrizar y la fórmula básica va a ser la integral básicamente, fíjense bien, tenemos una integral doble en una región de V paralelo Q por paralelo B, la norma del paralelo U por paralelo B diferencial de U diferencial de U. Ya viene siendo el área y con ello posteriormente le inventaremos algunas funciones y las integrales serían, digamos, se incrementarían. Bueno, cuando decimos el área de una esfera, en el caso, vamos a comenzar con el área de una esfera. ¿Cómo haríamos para hallar el área de una esfera teniendo presente esta proposición? Primero que nada debemos conocer las ecuaciones paramétricas de una esfera. ¿Cuáles serían? Bien, que sobre esta parte hemos utilizado, ya se dan cuenta, tenemos un triángulo del plano de Y. Bien, en ese plano teníamos ya visto que es igual a ρ. Teníamos otro triángulo ρ, z. Teníamos ρ, z, r y el ángulo Q. Ángulo T. Ahí tenemos entonces que ρ es igual a ahí tenemos las ecuaciones prácticamente que nos permiten trabajar con coordenadas cilíndricas o con coordenadas esféricas. Es decir, que ese es el resumen básico, claro. Nosotros veremos, por ejemplo, que nuestra ecuación de transformación en coordenadas cilíndricas, ¿cuáles serían? Ecuación de transformación en coordenadas cilíndricas. La de x y z. Bueno. X es igual a r coseno de theta, r coseno de q. Este no, ρ. Y z igual a z. Bien, básicamente z igual a z o z igual a otro valor, no importa el nombre, pero acá nos daban las coordenadas cilíndricas. Bien, es muy importante esta parte porque en coordenadas esféricas, ¿cuáles serían? Igual a ρ, r coseno de phi, yo les explico a ustedes lo siguiente.
debe hacerla con cierta amplitud. Cuando el valor absoluto del determinante del jacobiano de x, y, z con respecto a z, dirá las coordenadas cilíndricas, ¿cuánto vale este valor absoluto del determinante jacobiano? Eso es igual que el jacobiano en coordenadas polares. Eso varía. Claro, no podemos demostrarlo. Pero quiero que vean esto en coordenadas cilíndricas. Y polares. Polares no tendríamos la z, pero el problema es que la z. Y el valor absoluto del determinante del jacobiano de x, y, z con respecto a rho, θ, z es igual a r cuadrado coseno de phi menos pi medio o igual a r cuadrado seno de phi esto para que tengamos la figura, esto es lo que aparece en los libros y esto es la forma que yo lo doy. En cualquiera de los casos el resultado siempre tiene que ser igual. Entonces, para que usted tenga la amplitud de r cuadrado coseno de phi cuando estamos, digamos, de un ángulo de profundidad hasta pi medio, llegamos a un ángulo de elevación de menos pi medio hasta pi medio. Y el otro es cuando el ángulo acá, no colocarlo acá con un dibujo, z, rho, aquí sería cuando el ángulo es con respecto al eje z. Aquí sería cuando el ángulo es con respecto al eje rho. ¿Vamos claros en ello? Eso no tiene importancia ni significado porque la suma de estos dos ángulos, por decirlo así, poniendo este con este da pi medio y este con este da pi medio. Y el seno de un ángulo es igual al coseno de 90 menos el ángulo. Siempre, por ejemplo, el seno de 60 igual al coseno de 30. El seno de 90 igual al coseno de 0. Porque la suma no es integral. Bueno, con este resumen, que ya lo he planteado varias veces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de una esfera? Fíjate, vamos a ver una esfera. Ecuaciones. Vamos a ver. Rho igual a r. ¿Ah? Rho igual a r cuadrado. O sea, rho cuadrado es igual a r cuadrado. La ecuación de la esfera. Lo cuadrado. Es igual a r cuadrado. Lo cuadrado igual a r cuadrado. Ok. Fíjense, en una esfera tenemos esta ecuación igual al radio cuadrado. ¿Estamos claros en ello? ¿Cierto? Si ustedes observan esto, ¿cuáles serían las ecuaciones paramétricas de una esfera? Rho al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado. Bueno, por ejemplo, acá tenemos esta parámetra acá, ¿verdad? Podemos decir que rho cuadrado más z al cuadrado igual a r cuadrado. Todo esto lo podemos ver acá. Pero, ¿cuáles serían las ecuaciones? Fíjense, las ecuaciones de una superficie esférica no son estas. Estas son las ecuaciones de una esfera. En una esfera se cumple, fíjense bien, que 0 es menor o igual que el radio, menor o igual que r, menor o igual que el radio. Y el ángulo, bueno, según como lo estemos considerando ya, bueno, ya veremos la parte. Este puede ser de menos pi, menor o igual que θ, menor o igual que pi, y este de menos pi medio, menor o igual que pi, menor o igual que pi medio. En este caso, como haremos este de acá, este es jacobiano, esta determinante es jacobiano. Si coloco de 0 a 2pi, no, de 0 a
a pi, de 0 a pi, de 0 a pi tomaría 9, con el 0. Pero esas son las ecuaciones de una superficie, de una esfera. ¿Cuáles serían de una superficie esférica? Fíjense, cuando tengo la esfera, que es maciza, estas son las condiciones. ¿Qué pasa con una superficie esférica? R igual a radio. Entonces, para una superficie esférica, las ecuaciones serán X, Y, Z, las mismas ecuaciones. Pero el radio y el valor sería R centro. Bueno, es muy importante que entendamos que si tengo una superficie esférica es diferente a una esfera. Claro, estas son las ecuaciones de transformación de coordenadas esféricas, contabilizo la esfera. Pero cuando tengo nada más que el exterior, las ecuaciones serían cuando R igual al radio. Cuando tengo la parte exterior de la esfera, que es la superficie esférica. Esto es muy importante porque ¿cuánto valdrá, por ejemplo, en este caso, el determinante del jacobiano de X, Y, Z con respecto a R? Yo creo que aquí más, está bien, no coloqué. Pero con respecto a R y Z. Esto habíamos visto que era igual si tomaba estas condiciones a aquí tengo el error, ¿verdad? Es R y Z. ¿Cierto? Porque estamos hablando de coordenadas esféricas. Pero esto es igual a ¿cuánto? R cuadrado, por ejemplo, R cuadrado coseno de pi, si vamos trabajando en la parte de arriba. Pero como tengo una superficie esférica, entonces esto se transforma en ¿qué? En R cuadrado coseno de cuando R es igual a este lado. ¿Estamos claros de ello? Esto es muy importante porque, fíjense, si yo estoy trabajando con coordenadas esféricas, yo diría, por ejemplo, ¿cuánto valdría la integral doble en R de V? En este caso sería en R de pi teta, ¿cierto? Que son los parámetros. R de pi teta. ¿A qué será igual entonces el valor absoluto del determinante? R cuadrado, pero si este R se compara con la R mayúscula, nos queda R cuadrado coseno diferencial de phi, diferencial de pi. Y de esta manera nosotros hemos logrado, primero, tener nuestras ecuaciones paramétricas, pero aprovechándonos del determinante del jacobiano, R mayúscula por el coseno. Claro, ustedes se preguntarán por qué podemos simplificarlo de esa manera. Bueno, porque resulta que aquí tenemos el paralelo mu por el paralelo t. Si yo aquí tuviese, por ejemplo, el paralelo en phi por el paralelo en teta, ¿qué tendríamos ahí? El producto vectorial IJK el paralelo en teta, ¿cuál sería? Menos R seno de phi por el coseno de teta menos R seno de phi por el seno de teta R coseno de teta.
Fíjense bien que yo derivé todo con respecto a pi. Si derivo aquí con respecto a teta, pues tengo tres valores acá. Y cuando yo le saque el módulo a esta expresión, me va a quedar que esto es igual a r cuadrado por el coseno de pi. Cuando tomo estas ecuaciones, fíjense que si tomase las otras ecuaciones de seno a pi, estas cambian. El coseno pasa por seno y el seno pasa por coseno y nos va a dar este resultado. Yo les quiero multiplicarles lo siguiente. El módulo o la norma del paralelo U por el paralelo B. Quiero ecuaciones paramétricas, las ecuaciones paramétricas tenemos vectores para la superficie esférica en particular, esto se transforma en este así. Y fíjense que si lo tenemos de esa forma, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hallar el área de una esfera. Disculpen, el área de una superficie esférica. ¿Cuál sería el área de una superficie esférica? Yo le dije antes que era igual al volumen a pi, 4 tercios de pi por radio al cubo. Y el área viene siendo, derivando esto con respecto a r, nos queda 4 pi r cuadrado. Vamos a chequear a ver si esto es cierto de este caso. Si yo quisiera el área de una superficie esférica, ¿qué tendríamos? La integral doble. La integral doble, acá la tenemos. ¿Vamos claro? Del valor absoluto. En este caso puede ser la norma del producto vectorial de paralelo U por paralelo B. Eso que se reduce a esto va a ser igual cuando estamos aplicando esta condición a r cuadrado coseno de phi, diferencial de phi, diferencial de t. Esto es r de phi teta. Esto que será igual. ¿Cuáles son los límites de integración de phi y de teta? Como los límites de integración de ellos son valores constantes, ¿cierto? Significa que todos podemos separar y decir que es igual a r cuadrado por la integral del coseno de phi, diferencial de phi, ¿entre qué valores varía phi? Menos pi medio a pi medio. Por la integral del diferencial de teta de menos pi a pi. ¿A qué sale igual esto? Nos queda 2 veces la integral de 0 pi medio 2r cuadrado, 2r cuadrado por el coseno de phi diferencial de phi. ¿Y esto será igual a cuánto? 2pi. Resultado, nos queda 4pi por r cuadrado. Fíjense bien, ¿cuánto vale la integral del coseno? ¿Cuánto vale 0 y medio? ¿Y el 0 es 0? Pero 1 menos 0 nos queda la expresión de cambio. Fíjense cómo ya nosotros podemos, sacando conclusiones, sacando resúmenes, la parte de coordenadas numéricas. Si nosotros no tenemos eso claro, tenemos que hacer todo esto. Todo esto. ¿Me entienden ahora? Y eso nos pone un gran problema. Y como las coordenadas numéricas están en todas las partes, están en geometría analítica, después las vemos acá otra vez. Las coordenadas cilíndricas igual, vamos a ver las coordenadas cilíndricas, algunos detalles, algunos problemitas que son bastante incómodos, si no lo vemos como coordenadas cilíndricas. Bueno, pero fíjense bien. Yo por qué no uso esta parte, porque tiene mucha duración. Después le ponemos una silla. Observen, pero puede ocurrir que nosotros tengamos unas funciones que no sean paramétricas, que no se pueden transformar
en paramétrica, pero vamos a suponer que tenemos en primer caso funciones explícitas. Una función explícita sería, por ejemplo, en el espacio z igual a f de x. Si yo tengo una función explícita, ¿cuáles serían sus ecuaciones paramétricas? Este cumple porque es un detalle muy importante, pero todo viene de aquí. La integral del paralelo U por el paralelo B diferencial de U diferencial de B. ¿Cómo haríamos en este caso? Vamos a transformar esta ecuación que está en forma explícita y que se puede en una forma paramétrica. Por ejemplo, en el caso x igual a 1, y igual a b, z igual a f de u. ¿Cierto? ¿Estamos claros en ello? Fíjense, el paralelo U, ¿cuál sería? Derivar estas ecuaciones con respecto a 1. Sería 1, 0 y f de u. Paralelo B, 0, 1 y f de b. Si multiplicamos el paralelo en U por el paralelo en B, ¿qué tendríamos? 1, 0, f de U, 0, 1, f de B. ¿A qué sería igual esto? Menos f de U menos f de b y la última igual a 1. ¿Qué observamos nosotros ahí? Bueno, que yo puedo decir entonces, fíjense que el paralelo U por el paralelo B es igual a menos f de U menos f de B y 1. Ahora vamos a otra partecita. Si usted tiene una superficie y ustedes hayan un vector normal, ¿hacia dónde va el vector normal? Perpendicular a la superficie. Pero entonces tendríamos ¿cuántos vectores normales? Dos, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo viendo acá como un plano tangente acá, ¿verdad? Tendríamos un vector normal así y tendríamos el vector normal opuesto. ¿Cierto? Fíjense que me parece como incómodo. ¿Cómo haría yo para obtener un vector normal en este caso? ¿Cómo haríamos para obtener un vector normal si tenemos la superficie de esta manera? O sea que no parametrizo. ¿O qué pasaría si yo colocase el paralelo en B por el paralelo en U? ¿Qué me daría esto sin resolverlo? Multiplicamos esto por menos 1, ¿cierto? Si multiplicamos por menos 1 nos queda f de U, f de B y menos 1. Fíjense bien que tenemos vectores, pero uno está en un sentido y otro está en el otro. ¿Cómo haríamos nosotros para obtener estos vectores de forma directa sin pasar por acá, pero teniendo presente esto? Colocamos la ecuación de forma implícita. No es así que hemos tocado vectores normales. Bueno, si yo coloco la ecuación de forma implícita, puedo decir, por ejemplo, menos f de x, y más z igual a 0. Su vector normal es derivando con respecto a x menos f de x. Derivando con respecto a y y derivando con respecto a z, 1. Fíjense entonces que el resultado este coincide, porque u y b son, u y x son iguales, y y b son iguales. Es decir, que yo puedo tener una ecuación de esta y más complicada quizá, pero lo que yo quiero que ustedes observen es que la última componente es igual a 1. Esa última componente igual a 1 sugiere
Tercera componente igual a más o menos 1, bien sea el de arriba, bien sea el de abajo, sea si yo hubiese derivado de otra forma, hubiese colocado f de x, y menos z igual a 0, porque vamos a hacer esto, ¿cierto? Y nos quedaría derivando f de x, f de y menos 1. Como esta ecuación de arriba es equivalente a la de abajo, pero podemos observar que aquí lo estamos viendo que tenemos dos vectores normales. Pero ambos vectores son opuestos. Si la tercera componente es igual a más o menos 1, bien sea este caso, bien sea este caso, quiero que entiendan que hay una proyección sobre el plano X. Es muy importante porque ya directamente yo le problema y hago una proyección sobre el plano Y. Si la tercera componente es igual a más o menos 1. Claro, después vamos a ver que si la segunda componente es más o menos 1, la proyección será sobre el plano XZ. Si la primera es más o menos 1, sería sobre el plano YZ. ¿Estamos claros en ello? Por ahora vamos a hacer esta acá. Vamos a trabajar con una superficie esférica. Fíjense, yo puede ser que le mande algunas preguntas en el transcurso de las supuestas vacaciones, pero usted también chille, mándeme una pregunta, a ver si me pongo a vaquear y se me olvida. Bien, yo le mandé dos problemas porque alguien me dice, yo quiero, no importa quién haya sido, pero tampoco eso me enoja, porque yo te las prometí y tenía derecho. No, porque a veces hay personas que se molestan, porque nada más está, estoy de vacaciones, no problema. O alguna pregunta en específico, o algún problema de la guía que ustedes se pongan a resolver, porque si este problema no le debemos entrar ni salir. Me mandan el número y yo resuelvo un problema y se lo mando. ¿Estamos claros en ello? Pero fíjense bien. Nosotros encontramos que el área de la superficie esférica nos da 4 pies cuadrados. Vamos a suponer que yo tengo una superficie esférica de esta manera. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar el área de esa superficie esférica si me da la ecuación de forma implícita? Y bueno, no tengo opciones para parametrizarla. Vamos a ver. Si observamos lo de acá, vemos claramente que, como está de forma implícita, debemos encontrar un vector. Nuestro vector normal sería, por ejemplo, 2x, 2y, 2z. Pero este vector es paralelo al vector x, y, z. ¿Cierto? Ojo, si yo quiero obtener una proyección sobre el plano x, y, la tercera componente debe ser igual. Yo puedo decir que este vector también es paralelo al vector x sobre z, y sobre z, ¿cierto? ¿Estamos claros en ello? Fíjense bien que es muy importante la conclusión anterior, porque acá lo que estamos diciendo nosotros es que esta joven se puede colocar de esta manera. Sin embargo, hay un problemita grave. Si yo tengo una superficie esférica, es algo como esto. Claro. Si yo trazara una recta paralela al eje Z, ¿en cuántos puntos me corta la superficie esférica? En 2 puntos. Y cuando yo tengo una función z igual a f de x y y, cada vez que le doy valor a x y y, tengo un solo valor para z. ¿Cierto? Quiere decir que para que yo pueda aplicar aquello en una superficie esférica, tendré que hacerlo por la mitad. Fíjense, cuando lo hago por la mitad, aquí se está cortando en un solo punto. Es como que si yo dijera,
Por ejemplo, que z es igual a más o menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado. Claro, si yo tomo el signo positivo, tomaré el de arriba. Si tomo el signo negativo, tomaré el inferior. Ya. Pero es la única forma. Si yo tomo esa área por encima, y después multiplico el resultado por 2, yo voy a resolver eso. Bueno, una forma sería que yo por lo menos, si tomase la parte de arriba, tomaríamos esto con el signo positivo, ustedes pueden hacerlo con el signo negativo y que quede igual. Ya que el área del hemisferio norte es igual al área del hemisferio sur. ¿Cómo haríamos nosotros, por ejemplo, esta parte? Bien, este 1 que se involucra acá nos está diciendo a nosotros que puedo hacer una proyección sobre el plano y. ¿Cuál sería la proyección de una superficie esférica o de una esfera sobre el plano y? Tendríamos entonces que sobre el plano y tenemos una circunferencia de radio R. Si tenemos una circunferencia de radio R, es la proyección. Fíjense que la proyección no es hueca. Bueno, les voy a explicar de esta manera. Si ustedes tienen, se llama esa forma que uno usa después de Semana Santa, que hace que uno no se queme el sol, que sea grande. Una sombrilla. Sí, como una sombrilla. Pero si uno tiene una sombrilla, ¿verdad? Pueden darse cuenta que en el caso de la sombrilla, el sol, la sombra no produce una circunferencia, produce un círculo, ¿cierto? La sombra es completa, porque si uno lo que tiene es una sola ruedita, pondría un árbol de bicicleta. ¿Entiendes ahora? La sombra es completa, quiere decir que a pesar de que nosotros estamos trabajando con una superficie esférica que es hueca, la sombrilla le produce una proyección que es maciza. ¿Estamos claros en ello? Bueno, si tenemos esta proyección, ¿cuál sería finalmente el área? Vamos a ver. Observen allá, el área es igual a la integral doble. Al paralelo 1 por el paralelo B, que en definitiva viene siendo la normal. Si nosotros estamos hallando la normal, decimos entonces que vendría siendo la integral doble de la raíz cuadrada de x cuadrado sobre z cuadrado más y cuadrado sobre z cuadrado más 1. Diferencial de x, diferencial de y. Bien. Y esto, claro, en la región, en este caso los parámetros son x y y, que también lo pudieron haber llamado y. Pero, ¿cuánto nos daría a nosotros integrar si la resolviéramos? Vamos a ver. Esta integral será igual a la integral doble en r de y de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale ¿cuánto? R, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre la raíz cuadrada de z cuadrado que es igual a r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y. ¿Cómo haríamos para resolver ese integral doble? Hacemos un cambio de coordenadas polares, más nada. Por eso le dicen también que si tenemos una sombrilla, aunque la sombrilla sí puede ser esférica, es hueca por dentro, pero la sombra que produce, por decir espesa, un círculo. Quiere decir que yo puedo decir que tengo un integral 1 que será igual a la integral doble, bueno, una integral 1, una sola integral de r sobre la raíz cuadrada de r cuadrado menos rho cuadrado, diferencial de rho multiplicado por el valor absoluto de la determinante del jacobiano, que por coordenadas polares vale, ¿cierto? ¿Entre qué valores varía rho en esta circunferencia? Entre 0 a pi.
De 0 a N. De 0 a N. Entonces tenemos la integral de 0 a N. ¿A qué será igual esta integral? Tenemos entonces menos R sería sobre 2 de la integral, bueno, aquí veríamos por ejemplo a R cuadrado menos rho cuadrado elevado a la menos un medio, ¿cierto? En ese denominador se vería el numerador como menos un medio. Entonces la integral, cuando yo digo menos R sobre 2, este rho se mete en el diferencial, no queda diferencial de rho cuadrado. El menos para que aparezca el diferencial de menos rho cuadrado. Cuando lo pasamos arriba, lo que es entonces R cuadrado menos rho cuadrado elevado a la menos un medio más 1 entre un medio. Y esto evaluado en 0 y R. ¿A qué será igual a esta integral? Cuando rho igual a R, esta se cancela. Cuando rho vale 0, nos queda R por la raíz cuadrada de R cuadrado que es R. ¿Cierto? Esto igual a R cuadrado. Finalmente nos queda la integral 2 que será igual a la integral de menos θ a θ de R cuadrado diferencial de θ. ¿Y esto igual a cuánto? A 2pi por R cuadrado. Es valor claro. El área del hemisferio norte es 2pi R cuadrado. El área del hemisferio sur es 2pi R cuadrado y la suma de los dos nos da el resultado del grado 4pi por R cuadrado. ¿Lo ves claro? Fíjense entonces cómo nosotros comparamos esto que está acá, que es lo que nosotros decimos los venezolanos, con aquello que nos están enseñando y que pareciera muy complicado, pero no permite hallar directamente el área de una esfera. Aquí un ejemplo más sencillo, bueno, no más sencillo, que vamos a trazar, que es el área de un cilindro. Lo voy a hacer aparte porque de los ejercicios pueden verlo después de aplicar. ¿Cómo harían ustedes para hallar el área de un cilindro, el área lateral? De un cilindro, digamos, de radio R y altura H. ¿Cómo harían? Pero terminen de copiar eso para. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar el área de un cilindro? Evidentemente, si ustedes tienen un cilindro, ¿en qué pueden pensar? En una circunferencia. Y si tienen un cilindro, ¿por qué no piensan en coordenadas cilíndricas? Es un cilindro. Pensamos en coordenadas cilíndricas. Fíjense bien, si yo este cilindro le asignara en coordenado X, Y y Z. La proyección sobre el tramo X y Y es una circunferencia de radio R. ¿Cierto? Y yo puedo decir entonces, ¿cuáles serían mis ecuaciones paramétricas de ese cilindro? Según la proyección, X igual a rho, coseno de θ, Y igual a rho. Pero como nosotros no estamos contabilizando el círculo, sino la circunferencia, entonces en vez de colocar rho, colocamos R. ¿Cierto? Fíjense que cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia de acá. ¿Estamos claros en ello? Bueno, si ya tenemos estos valores de X, ¿cuánto vale Z? Z es igual, Z es coordenada cilíndrica, no quedan X igual a rho coseno de θ, Y igual a rho seno de θ y Z igual a Z. No es lo que yo he visto.
Claro, te pueden colocar un Z para no llegar a estos extremos, Z igual a cualquier letra, por ejemplo U. ¿Entre qué valores varía θ? Menos pi, menor o igual que θ, menor o igual que pi. ¿Y entre qué valores varía mu? A de 0, menor o igual que mu, menor o igual que h. Fíjense bien que ahora sí marquemos la altura. De 0 a h. Bueno, si resolvemos esta parte, ¿qué tendríamos entonces? Que hallar el paralelo en θ menos r menos r0 de θ, el paralelo r coseno de θ es 0. El paralelo en mu es igual 0, 0, 1. ¿Cuánto vale el producto vectorial del paralelo en θ por el paralelo en q? Fíjense que cuando veo el producto vectorial no tengo problema en el orden, porque como siempre se le sacan normas, el resultado siempre tiene que ser positivo. Esto es igual entonces a i j k menos seno de θ coseno de θ 0 y estoy factorizando por r. Y el otro nos queda 0, 0, 1. ¿A qué igual esto? R que multiplica al coseno de θ, toma el seno de θ y 0. Pero ahora, fíjense bien que después de esto, si yo acá le saco el módulo, y el módulo realmente, por el paralelo en Q, ¿cuánto vale ese módulo? Ese módulo vale R. Finalmente, ¿cuánto valdrá mi área? Fíjense que esa área tenemos que hacerla desglosada en varias partes. Sería el área de la tapa de arriba, el área de la tapa de abajo, ¿cierto? Y el área lateral. Pero vamos a hallar el área lateral porque la tapa de arriba ya la conocemos, pi por radio cuadrado, ¿cierto? La de abajo, pi por radio cuadrado. Si me mandan a hallar la cantidad de material, lo que tengo que sumar el área 1, el área 2 con el área lateral. Vamos a ver cuánto vale esa área lateral. ¿Cuánto vale esa área lateral entonces? Fíjense que el área lateral será igual a, vamos a la fórmula inicial, el paralelo U por el paralelo B y eso le sacamos el módulo. ¿Cuánto dio eso? Antes de colocar ese R colocamos dos integrales, ¿verdad? De R diferencial de los parámetros, diferencial de θ, diferencial de U. ¿Estamos claros? Fíjense bien que no estamos saliendo del patrón básico. Claro, y esto es una cierta región que acá no nos falta. Pero esto que sería igual a R por la integral del diferencial de θ desde menos pi hasta pi, multiplicado por el diferencial de la integral de 0 a h del diferencial de u, ¿cierto? Aquí nos queda entonces R por 2pi multiplicado por h. Efectivamente, si ya agarran esa lata, le quitan la tapa de arriba, le quitan la tapa de abajo, la pican y le extienden, eso da un rectángulo. El rectángulo, ¿cuál es el área del rectángulo? Base con la altura. Aquí tenemos la altura y la longitud es la longitud de la circunferencia que picamos los picos rectos. ¿Ven ahora? Es decir, picar la lata y usted ve que la longitud es 2pi por r multiplicado por h, da la longitud, da el área lateral. ¿Se ve claro esa parte? Fíjense entonces que este cilindro que queda mucho el problema y ya dijeron sí, ordenadas polares. No sé qué dijeron, realmente no me acuerdo.
Pero fíjense que me costó mucho ver que esa lata es cilíndrica. Entonces uno va a aplicar piensa rápido en coordenadas cilíndricas. Porque el cilindro puede estar así vertical, pero también puede estar acostado. ¿Entiende ahora? Bueno. Vamos a hacer como un resumen de esta partecita. Es la parte más cruda. Lo que pasa es que por lo menos cuando vamos con eléctrico o alguna batería, casi siempre están pensando en una esfera porque los iones son como esféricos. Los planetas son esféricos, ¿entiendes? Entonces, casi siempre los problemas están enfocados en esa parte. Bueno. Bueno, vamos con un problemita acá.